dando el día de hoy inicio a este módulo en el cual estaremos hablando del papel de la promoción de la salud en la prevención de la rabia. Es por parte de la Dirección General de Promoción de la Salud y la Dirección de Estrategias y Desarrollo de Entornos Saludables, estaremos dando esta sesión en compañía de las diferentes áreas. El objetivo de la sesión es comprender las principales acciones de promoción de la salud para prevenir la rabia en humanos. Por lo cual va a ser importante que identifiquemos desde la introducción qué es lo que estamos hablando, que ya muy bien lo están viendo en los demás, el resto de los módulos. Y pues, bueno, empecemos con la parte de la introducción. La rabia es una enfermedad prevenible por vacunación, que sabemos que aún existe en 2/3 de los países del mundo. El 80% de los casos de rabia humana se producen en zonas rurales con acceso limitado o inexistente a campañas de educación sanitaria. A nivel mundial, los perros son el responsable del 99% de los casos de rabia humana a través de las mordeduras o arañazos con colmillo, que bueno, hay una rasgadura de piel. Y no obstante, en México no hemos tenido o no han habido casos de rabia humana transmitida por perro desde el año 2005. Todos los casos de rabia humana que han ocurrido desde el 2006 han sido ocasionados por fauna silvestre, a excepción de un caso debido a un gato recientemente, ahora en el año 2022. El principal animal silvestre causante de la rabia humana ha sido el murciélago, seguido por el zorrillo y el zorro gris. Estos mensajes son los principales para poder dar la comunicación a nuestra población objetivo. Es lo que deben de saber y deben de conocer para identificar el tema de la gestión del riesgo o la percepción del riesgo al tema en el que estamos identificando. Pero ¿cuáles son los fundamentos que tenemos en promoción de la salud? Promoción de la salud siempre estamos trabajando de manera dual con dos temas, tanto en los factores protectores que para mantener nuestra salud y en las medidas preventivas para prevenir un tema de enfermedad. O sea, siempre estamos trabajando en este proceso durante nuestro curso de vida. Entonces, eso es lo que lo hace interesante en el trabajo. Lo complicado es que trabajamos obviamente en el antes de la enfermedad y tenemos un sistema de salud que está acostumbrado a trabajar principalmente en la enfermedad, a nivel, no nada más en México, sino a nivel mundial también. Entonces, lo importante es identificar que la promoción es un área de la salud pública y componente también de la medicina preventiva. Aquí siempre hay una discusión, pero es importante tenerlo en cuenta en relación a algunas bibliografías, que mediante una visión positiva de la salud busca desarrollar las medidas individuales, comunitarias, para ayudar a las personas a desarrollar estilos de vida que puedan mantener e incrementar el estado de bienestar. Entonces, es importante identificar esos elementos, esos factores protectores, esos estilos de vida, esos comportamientos preventivos que me ayudan a mantener mi salud e inclusive también trabaja con los activos en salud que hay a nivel comunitario, esos elementos que propician que yo pueda tener un estilo de vida saludable. Entonces, en este periodo es importante en el antes de donde trabaja promoción de la salud, pero no solo trabajamos ahí como promoción de la salud, sino también trabajamos, si vemos todo el horizonte clínico, o sea, toda la historia natural de la enfermedad, trabajamos con diferentes herramientas en el proceso. Si bien trabajamos en el antes de, con acciones previsoras, preventivas o anticipatorias, como decimos, también trabajamos con el tema de comunicar a la salud en los temas previos, el antes de promover la salud, tus comportamientos preventivos, etcétera, pero también los comportamientos que van a ayudarme para protegerme ante los factores de riesgo de la enfermedad, a través de la comunicación para la población de las diferentes estrategias que tenemos. Y asimismo, un elemento también muy importante es la educación para la salud. Esto no se trabaja desde el antes, o sea, sí trabajamos desde antes de que la enfermedad, obviamente, cómo educar a la población para la salud, pero también es darle las competencias tanto a todo el Sistema Nacional de Salud, pero las competencias en relación a cómo permanecer con salud, permanecer con este tema de estar, pues bueno, con mi salud, de estarla protegiendo, vamos a decirlo así, pero también ir trabajando con las competencias de qué acciones hay para prevenirlas, qué acciones se realizan en un momento dado que ya estoy enfermo, qué acciones se realizan en un momento dado que ya estoy en rehabilitación. O sea, es parte de educación para la salud. No nos quedamos en un solo espacio, sino también transcurrimos en este elemento de la enfermedad, dando la comunicación para la población, la comunicación y la educación para la salud. Entonces, es complejo,
no es fácil decir nada más hablamos, sino también son acciones que se tienen que hacer de manera intrasectorial en el mismo sector, pero también con otros sectores para trabajar las acciones que van a cambiar esos determinantes sociales de la salud, que transformen y ayuden a que protejamos nuestra salud en nuestra comunidad, de manera individual y también en nuestra comunidad. En el caso específicamente, si hablamos, por ejemplo, en el tema para lo de rabia humana o hablemos de cualquier tema de crisis, manejamos obviamente la comunicación de riesgos en tiempos de crisis, pero tiene que estar bien contemplado que si trabajamos bien, como ven en esta gráfica, lo que es, esta es una curva pandémica, o epidémica, identificada, cómo está la parte de preparación, prevención, el inicio de la emergencia, la crisis, recuperación y evaluación. Todo este tiempo tenemos que estar trabajando en la comunicación con la población, con el mismo Sistema Nacional de Salud, para poder llevar esos mensajes claves que tenemos que identificar y posicionar de la problemática. Si tenemos, y obviamente ya identificado un esquema secuencial de cómo construir una estrategia de comunicación de riesgos, que es parte de lo que toca este módulo de trabajo que más adelante lo estarán viendo, va de la mano con este periodo en cada una de las etapas. Si bien decimos que trabajamos en el tema de crisis, también trabajamos en tiempos de no crisis o tiempos de paz o tiempos regulares, con esos otros temas de educación para la salud, para poder llevar a la información a la población que tenga conciencia antes de que se eleve un tema en una crisis de ya sea algún caso que tengamos que atender de manera urgente, ¿no? O un brote, etcétera. Tenemos que tenerlo siempre identificado latente, cómo monitoreamos la información, cómo hacemos la escucha social, cómo evaluamos el riesgo para poder identificar cuál va a ser mi forma de identificar o diseñar mi estrategia de comunicación de riesgos, qué tanto voy a elevar mi intensidad de mensajes, mi formación que voy a poner para elevar la percepción del riesgo o tenerla no tan alta, sino una percepción de riesgo media, o qué tipo de información tengo que llevar. Entonces, todo esto te va ayudando el tema comunicacional en temas de crisis. Y es lo que llevamos en tema de comunicación de riesgos. Y estos 8 pasos te lo van dando muy claro cómo lo vas realizando, cómo vas identificando a tu público objetivo, tiempo, lugar y persona. Esta triada es clave para todo, para epidemiología, pues también para promoción de la salud, para la comunicación. Entre mejor tengamos identificada a las personas, a quién le sucede, cómo le sucede, en qué lugar le sucede, cómo es la situación, o sea, cómo enfrentan el riesgo, es mejor la información que le podemos llegar a esa población objetiva que es vulnerable, la población que está en esta situación, que puede prevenirla con las acciones que vamos a estar fomentando. Entonces, esto es lo relevante del proceso, lo cual tienen que tenerlo en consideración para esta enfermedad, pero para todas. Además, por el tema de lo que es rabia humana, no podemos quedarnos nada más con el enfoque de la salud humana. Siempre tenemos que ver lo demás, lo que nos rodea. Tenemos que trabajar de la mano con la salud ambiental y la salud animal. Obviamente este enfoque de One Health, ya conocido por muchos desde tiempo atrás, ya de algunos años, y bueno, se ha estado reforzando más recientemente, pues bueno, es una colaboración cuatripartita, como lo llaman, conformada desde la FAO, la OMS, la OMSA, que es la Organización Mundial de la Sanidad Animal, PENUMA, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y un solo sector, pues, porque sabemos que no podemos atender solos un tema de estas amenazas zoonóticas. Tenemos que trabajar entre todos para atenderlo. No podemos estar aislados trabajando solo la salud humana o aislados solo trabajando la salud animal o la ambiental. Estamos concatenados en este mundo, por lo cual lo llaman este enfoque de una salud, un One Health. El enfoque de One Health se centra en este manejo de brotes de rabia, en este caso, tanto en humanos como en humanos. En animales, por lo cual debemos de trabajar de manera colaborativa, intersectorial, para poder atender este proceso. En el enfoque de One Health, pues bueno, que tenemos tres componentes importantes desde la visión, obviamente, One Health y de promoción de la salud, entre otros, pero vamos a analizar estos 3. Primero, la vacunación de perros en riesgo. Ya sabemos los perros en la calle que pueden estar en contacto con fauna silvestre y también con los humanos en un momento dado que se genere este riesgo, ¿no? Ante una mordedura o ante algún ataque por animales ya infectados. El segundo es garantizar el acceso a profilaxis post-exposición, especialmente en áreas rurales, empobrecidas y desatendidas.
Y el empoderamiento de las comunidades locales, con el enfoque de que todos sean conscientes de que la rabia se puede evitar, que pueden vacunar a sus perros, a sus animales domésticos, a los gatos también, y que deben buscar atención médica adecuada en caso de una mordedura de perro, de gato o de fauna silvestre. Esto es importante también agregarlo. Sabemos que estamos muy enfocados por el tema de los animales, o sea, de los perros, pero recordemos esos otros ataques que se han tenido por parte de la fauna silvestre, y son de los casos que se han tenido recientemente en México, y bueno, de caso de un felino, un gato aparentemente doméstico, de una población rural en la cual, bueno, se tiene este elemento. ¿Qué es importante de estos elementos? Darle información a la población de que sus mascotas que están en convivencia con ellos tienen que estar vacunados y que hay campañas para vacunación. El riesgo de la fauna silvestre también para poder que los pueden infectar en este sentido, y también que hay un tratamiento, un profilaxis después de la exposición, después de todo este elemento de haber sido atacado por un animal de la fauna silvestre o un perro, esperemos que no, no, porque no hemos tenido desde el 2005, y bueno, pero sí lo del tema del gato, ¿no? Entonces, tener bien entendido esto a la población, pero también a nuestro personal de salud, que lo sepamos muy claro qué hacer, y si no me sé el 100% el manual, ¿dónde me puedo comunicar para empezar el proceso y me den asesoría? Entonces, esto es importante tenerlo muy claro, y que las comunidades locales sepan que donde están llevando a su población, donde están atendiendo a su población, pueden recibir esta información y esta atención, esta profilaxis en este proceso. Entonces, esto es de los elementos importantes que debe de llevar de la mano la comunicación y la comunicación de riesgos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la promoción de la salud en la prevención de la rabia. Como hemos visto hace un momento, la prevención puede tener varios niveles. Generalmente los niveles más conocidos son la prevención primaria, secundaria y terciaria. En este caso, si quisiéramos hablar sobre los niveles de prevención de la rabia humana, podríamos decir que la prevención primaria engloba dos actividades principales. Promoción de la salud, que como hemos visto es un campo muy amplio, muy general, que involucra hacer medidas para que la población pueda tomar decisiones saludables. Y la profilaxis preexposición, también llamada PrEP, en grupos de riesgo, que es decir, que tienen mayor riesgo de poder tener un accidente, una lesión y contraer el virus de la rabia, y por tanto deben recibir esta profilaxis antes de sufrir la exposición. Por su parte, la prevención secundaria tendría igualmente dos acciones. La profilaxis post-exposición, que puede ser o puede tener dos vertientes: la vacunación antirrábica en humanos y la administración de inmunoglobulina. Como hemos visto en el módulo de atención, este tipo de administración profilaxis post-exposición tiene sus criterios específicos para saber en qué momento se debería aplicar, si solamente la vacunación o si también hay que aplicar la inmunoglobulina o si de plano no es necesario. Por su parte, la norma oficial mexicana 011 SCA2 de 2011 para la prevención y control de la rabia humana en los perros y gatos establece que se debe fomentar la aplicación de 4 tipos de acciones integrales de promoción de la salud: el desarrollo de competencias en salud, la participación comunitaria, la comunicación educativa y evidencias para la salud. De tal forma que tenemos una normativa, una norma que ya nos establece que debemos realizar acciones de promoción de la salud como personal de salud del primer nivel para prevenir que vayan a haber casos de rabia humana, así como en animales. Entonces, en cuanto al desarrollo de competencias en salud, bueno, esto estaría muy relacionado con la educación para la salud, puesto que lo que se busca, además de simplemente comunicar o informar, es que la población, la gente, pueda desarrollar esas capacidades o competencias para ser capaces de tomar decisiones, es decir, empoderar a la comunidad. Parte de esta categoría tenemos las siguientes actividades: comunicar e informar sobre la importancia de la rabia como un problema de salud pública, el riesgo que representan los perros y gatos no vacunados, así como otros animales susceptibles de transmitir el virus, las medidas inmediatas que se deben seguir ante cualquier agresión por animal, exhortar a denunciar la presencia de animales sospechosos que puedan padecer la rabia,
así como de personas que estén por ahí diciendo que vacunan y puede ser que esto sea falso, ¿no? Realmente es importante recordar esta parte de informar la presencia de animales sospechosos, puesto que muchas veces es una de las partes que damos por alto y no lo hacemos. La cultura del dueño responsable, este es un término que surge para denotar aquellas características que debería cumplir un dueño de un animal de compañía para propiciar hábitos de cuidado en la posición de perros y gatos. Sabemos que en México existen muchas personas que tienen mascotas o animales de compañía. Gran parte de la población lo tiene. Sin embargo, es importante exhortar a tener una cultura del dueño responsable para evitar que vayan a haber accidentes o lesiones. La disposición adecuada de desperdicios de alimentos en sitios públicos para evitar la presencia de fauna nociva y el riesgo de rescatar animales de la calle, así como de capturar o manipular, comercializar, tener contacto con animales silvestres. En cuanto a la comunicación educativa, bueno, actividades de educación para la salud y de participación social con énfasis en la posición y cuidado responsable de perros y gatos. Informar a la población que la rabia realmente es una enfermedad en el 99% de los casos mortal, pero prevenible mediante la vacunación de perros y gatos y la atención oportuna a las personas agredidas. Es decir, que la gente, que las personas que acuden a los servicios de primer nivel sepan que la rabia es una enfermedad peligrosa, por lo cual siempre hay que prevenir su aparición y en caso de que llegue a haber algún incidente, lo más importante es la atención oportuna para evitar que esta enfermedad pues, pueda tener consecuencias fatales. Sensibilizar a la población para que lleven a sus perros y gatos a vacunar o a esterilizar, así como promover la donación voluntaria y tenencia responsable de perros y gatos. Esta parte de vacunar, bueno, es relativamente común. Sabemos que debemos vacunar a los perros y gatos contra la rabia. Sin embargo, gran parte de la población no esteriliza sus mascotas y entonces esto puede fomentar que empiece a haber una gran reproducción y estos animales muchas veces terminan en la calle, lo cual fomenta la presencia de fauna nociva. Entonces, recordarle siempre a la población que no solo hay que vacunar, sino también tener un control de la natalidad de nuestras mascotas. Promover que los propietarios de perros o gatos los lleven a esterilizar a partir de los 2 meses de edad, es lo que se recomienda según los veterinarios, o en su defecto solicitar su eliminación humanitaria cuando carezcan de condiciones para el control de las poblaciones. Participación comunitaria, evidentemente, prevenir la rabia no es una tarea que únicamente dependa de los servicios de salud. Requerimos de promover la participación comunitaria. Entonces, para esto hay que sugerir a los propietarios de animales de compañía que participen en la prevención de la enfermedad mediante la vacunación antirrábica, la principal medida, y del saneamiento básico. En cuanto a las evidencias en salud, pues bueno, se recomienda que en los servicios de salud del primer nivel se dispongan de evidencias que describan los logros e impacto de las acciones realizadas, para que esto permita a los servicios estatales de salud motivar a los municipios y demás autoridades y organismos involucrados. Asimismo, es importante tener una coordinación intra e intersectorial, es decir, los profesionales técnicos y auxiliares de la salud deberán brindar información a las autoridades competentes sobre la conveniencia de contar un registro de perros y gatos como instrumento para la ubicación. Realmente esta es una actividad que no suele hacerse muy a menudo, que sin embargo es muy recomendable. Es decir, que nosotros, desde nuestro papel como personal de salud, recomendamos a las autoridades que es importante contar con un registro de los animales para que al menos se pueda tener cierta certeza sobre qué cantidad puede haber, dónde estarán ubicados y entonces poder prevenir algunas medidas o categorizar el riesgo en algunas localidades. Elaborar y difundir la reglamentación para la tenencia responsable de animales de compañía y control de fauna nociva, dependiendo de la localidad en la que nos encontremos. Promover junto con asociaciones de profesionales, organizaciones civiles e instituciones educativas la vacunación, esterilización, denuncia y capturas de animales de la calle. Y difundir mensajes de la población para el cuidado de la salud, prevención de rabia, así como el control de animales, mediante la cultura del dueño responsable. Bueno, una vez que hemos visto qué nos indica la normatividad sobre acciones que debemos hacer para prevenir la rabia y promocionar la salud al respecto, veremos ahora acciones específicas, realmente acciones que puedes realizar tú como personal de salud desde tu primer nivel, desde tu espacio de atención, para promover la salud y entonces así prevenir la rabia humana. Bueno, estas acciones específicas podemos dividirlas en dos grandes categorías dependiendo de en qué individuos queremos incidir, si acciones dirigidas hacia las mascotas o hacia las personas. En las mascotas tenemos dos grandes, la vacunación de perros y gatos y la cultura del dueño responsable. Por su parte, las acciones meramente enfocadas a las personas son las medidas generales de prevención y las medidas en caso de exposición. Veamos entonces las primeras.
La primera gran actividad para prevenir la rabia es la vacunación de perros y gatos. De hecho, según varios estudios que se han realizado, vacunar al menos al 70% de los perros en riesgo es la forma más económica y efectiva de detener la transmisión de la rabia entre perros y de perros a personas. Vacunar al menos al 70% de los perros en riesgo es la forma más económica y efectiva de detener la transmisión de rabia entre perros y de perros a personas. Es decir, esa es la medida más costo efectiva que existe para detener la transmisión de la rabia y prevenir el contagio a humanos. La vacuna realmente es una vacuna efectiva, segura para los animales, que sin embargo es importante ser constantes en su aplicación y no olvidarnos de estar vigilando el esquema de vacunación de nuestras mascotas para que estos cuenten con su vacunación en todo momento. Así se interviene en la fuente de infección y se evita además la necesidad de administrar profilaxis post-exposición. Es decir, estamos partiendo desde el primer eslabón, que es la fuente de infección, es decir, los animales. A nivel mundial, como hemos visto, el perro es el principal animal transmisor de la rabia a humanos. Eh, en México, afortunadamente, el panorama es distinto. Sin embargo, es muy recomendable siempre tener a las mascotas, perros y gatos, con su vacuna. Así disminuimos esa gran posibilidad de riesgo y entonces vamos disminuyendo aquellos posibles factores de exposición que la gente puede tener. A partir del primer mes de nacidos se pueden vacunar a los animales, revacunarlos cuando cumplen los 3 meses de edad y posteriormente cada año y de por vida, a partir de la fecha de su última aplicación. Se recomienda, de acuerdo a algunos criterios, que se logre una cobertura de vacunación antirrábica en perros y gatos mínima del 95% en todas las entidades federativas, de tal forma que se realiza entonces una recomendación para que cada entidad, cada estado de la República Mexicana pueda, desde sus servicios estatales de salud pública y en coordinación con sus demás instancias, asegurar una vacunación en mascotas mediante campañas de vacunación y que esta pueda ser al menos de un 95%. De esta forma podemos cortar la transmisión entre estos animales y disminuir de forma importante el riesgo. Por su parte, la siguiente gran actividad es la cultura del dueño responsable. Y bueno, este es un tema que a mí me gusta mucho, puesto que realmente es poco conocido, como les decía hace un momento, y sin embargo es bastante importante. Generalmente cuando tenemos gran cantidad de animales de compañía, muchas veces estamos acostumbrados a que no existen las medidas ideales de seguridad y de responsabilidad. De tal forma que el dueño responsable, el dueño o la dueña responsable, deben acatar algunas medidas. Llevar a su mascota al veterinario con regularidad. Esto es parte tanto del cuidado y de querer a la mascota, como de asegurarnos de que ésta no cuente con alguna enfermedad. Vigilar de cerca a los perros y no permitir que gatos y hurones salgan de la casa. Es decir, muchas veces sabemos que hay gente que suele permitir que sus animales pues salgan, digamos, escapen o se vayan por allá y después regresen, ¿no? Esto puede aumentar el riesgo de que lleguen a haber personas mordidas, rasguñadas o lesionadas por alguno de estos animales, o al mismo tiempo que estos se empiecen a reproducir con algún otro animal que cuente en celo. De tal forma que es importante tener una vigilancia estrecha de nuestros animales. Esterilizar o castrar a las mascotas para ayudar a reducir la cantidad de animales domésticos no deseados. Como decíamos, la esterilización y la cultura de la fertilidad de nuestras mascotas es algo sumamente importante para prevenir que empiece a haber una reproducción desmedida y entonces existan algunos animales o zonas donde pueda haber fauna nociva, ¿no? Reportar la presencia de animales callejeros que hay en el vecindario debido a que pueden no estar vacunados o estar enfermos. Sabemos que en México es bastante común ver animales callejeros, los típicos perritos callejeros que vemos por ahí. Realmente es difícil que la gente llegue a hacer esta tarea de reportar su presencia, puesto que muchas veces o nos pasamos la bolita o decimos no es mi colonia, no sé, o simplemente vemos al animal pasar. Pero es importante exhortar a la población, a nuestra población que atendemos en los servicios, a que aquellos animales que vean constantemente que están en su colonia o en su barrio o en su zona puedan reportar a las autoridades locales la presencia para que, si es necesario, se tengan que realizar medidas o de vacunación o pues lo que dicten las autoridades al respecto. Muy bien. En cuanto a las actividades enfocadas en los humanos, medidas generales. Bueno, siempre decimos que para que exista un gran riesgo es importante tanto que exista el peligro como que la gente se exponga al mismo. De tal forma que las medidas generales que se pueden acatar para disminuir el riesgo de tener un evento
son, primero, la educación sobre la conducta de los perros y la prevención de las mordeduras, tanto para adultos como para niños. Es decir, que la población esté enterada, esté informada de que los animales finalmente, aunque puedan ser educados, puedan haber animales realmente muy importados, pues siguen teniendo su carácter, ¿no? Es decir, pueden aún así haber accidentes con cualquiera de estos animales, tanto perros como gatos, y entonces pueden haber mordeduras en adultos o en niños, lo cual es muy frecuente cuando se deja de cuidar tanto a los niños como a los adultos. No tocar animales silvestres. Sabemos que muchas veces en situaciones de camping, de expediciones, es apasionante, ¿no? Encontrarse con algún animal silvestre, un animal salvaje en esas condiciones. Puede ser que si lo vemos chiquito, por ejemplo, un zorro, un zorrillo, nos queramos acercar para tocarlo, acariciarlo. Sin embargo, aunque esto puede parecer una actividad, pues, tranquila, es importante recomendar no hacerlo. Eh, la probabilidad realmente de que un animal de estos tuviera rabia es baja, sin embargo, siempre existe. Y por tanto es mejor no tocar, no arriesgarnos a tocar a un animal y que entonces pueda haber algún incidente. Sabemos que no únicamente se trata de mordeduras, sino también pueden ser lameduras. Entonces, hay que conocer los riesgos y las fuentes de exposición al virus de la rabia, es decir, cómo se puede transmitir, cuáles son las principales fuentes de exposición. Como comentábamos al inicio de esta charla, en México, la transmisión por perros no se ha dado en más de una década. Sin embargo, los animales silvestres aún siguen siendo una fuente de exposición, especialmente el murciélago, en comunidades donde, pues, generalmente en comunidades alejadas o donde de por sí la población, pues, no tiene un gran acceso a los servicios de salud. Entonces, es muy importante que esta gente, estas personas que de por sí están en mayor riesgo y al mismo tiempo tienen un menor acceso a los servicios, estén bien informadas de cuáles pueden ser las fuentes de exposición y qué hacer en caso de que ocurra un incidente. Reconocer los primeros síntomas de rabia en animales, ¿no? Babeo, desorientación, pérdida de la coordinación cuando caminan, cuando se quieren parar, cambian el comportamiento y finalmente muerte, ¿no? Sabemos que es una enfermedad mortal también en los animales, de tal forma que una vez que ellos inician con síntomas, pocos días después, dependiendo de su tamaño, puede ser que lleguen a la muerte. Realmente siempre es preferible anticiparse a eso, es decir, de que los perros o los animales estén vacunados y no tener que presenciar que tengan alguna sintomatología, pero informar para que en caso de que algún animal presente una sintomatología así, la población esté completamente alertada de que no debe acercarse por ningún motivo, tocarlos, intentar cargarlos o lo que sea, y más bien informar a las autoridades que puedan ser de su ayuda en ese momento. Informar igualmente que la rabia en humanos es 100% prevenible si se recibe atención médica inmediata y adecuada. Esta es una vez que ya es como decíamos hace un momento, la prevención secundaria, una vez que pueda llegar a haber un incidente, siempre es importante tener estas medidas en caso de exposición, de tal forma que el objetivo de esta diapositiva es que ustedes como personal de salud tengan en cuenta estas medidas que hay que informar a la población, no solamente saber qué hacer en caso de que acuda alguna persona que tenga un incidente, sino también saber qué comentarles, qué comunicarles, ¿no? Entonces, lo primero sería informar a las personas que en caso de ser mordidas, rasguñadas o no estar seguras, los pasos a seguir son los siguientes. Lavar inmediatamente mordeduras o rasguños con jabón y agua a chorro durante 15 minutos, exprimiendo la herida. Una técnica que sabemos que igual es habitual en otro tipo de exposiciones de riesgo, pero pues bueno, si en caso de que la gente acuda a nuestro servicio o es decir, antes de que tengan algún incidente, bien podemos informarles de que en caso de que llegara a haber algún incidente, ¿qué pueden hacer para estar preparadas, ¿no? Así como muchas veces comunicamos qué hacer en caso de un sismo, en caso de un incendio, igualmente en este tipo de accidentes, ¿qué hacer, ¿no? Entonces, decirles que lo primero es lavar inmediatamente mordeduras, rasguños o lesiones con jabón y agua a chorro durante 15 minutos. Estudios en animales han demostrado que solamente con solo limpiar minuciosamente la herida se reduce considerablemente la probabilidad de contraer rabia. Entonces, esta medida, la verdad es que muchas veces se nos pasa por alto, pero es sumamente importante que la gente, desde el momento en el que ellos tienen la lesión, incluso antes de acudir a los servicios, puedan lavar las heridas ellos mismos. Después de esto, acudir de inmediato a su unidad de salud más cercana para recibir la valoración de la herida y la atención médica pertinente. Nuevamente, ¿qué sería en caso de que la persona acuda a los servicios? Bueno, el personal de salud deberá lavar la herida durante 15 minutos con antisépticos antiviricidas, como puede ser alcohol al 70%, povidona, yodopovidona, cloruro de mesalconio o agua oxigenada. Es decir, nuevamente, el primer paso de la atención
al igual que en muchas otras heridas contaminadas, es realizar un gran lavado de esta. Tras ser valorado, hay que confirmar con el personal tratante si amerita la profilaxis post-exposición. Es decir, las propias personas pueden saber que una vez que acuden a recibir atención, ellos deben asegurarse o preguntar con las personas que lo estén tratando, el personal médico, personal de enfermería, si entonces es necesario que reciban profilaxis post-exposición. Si es sabemos que, que este tipo de lesiones se categorizan sin riesgo, riesgo leve, riesgo grave. Si el riesgo cae dentro de la primera categoría, ¿no? Sin riesgo, pues no requeriría la profilaxis. Sin embargo, aunque el personal de salud puede tenerlo presente, es importante que la gente también lo sepa para que entonces entre las dos partes tengamos esa cultura del cuidado. Adicionalmente, recordarle a la población que, independientemente del riesgo de contraer la rabia, las heridas por mordeduras pueden causar lesiones graves. Finalmente siguen siendo agresiones, ¿no? Entonces pueden haber desgarres de nervios, tendones o infecciones, de tal forma que toda mordedura de perro que pueda tener esta gravedad requiere al mismo tiempo tratamiento antibiótico, las medidas de higiene, cuidado de la lesión y asegurarnos de que no haya sido más allá, que haya tenido alguna complicación, alguna gravedad, ¿no? Entonces, tener siempre presente que no deja de ser una lesión y por tanto debe ser tratada como misma. Si no ha recibido un refuerzo contra el tétanos en 10 años, debe recibir la vacuna antitetánica, de tal forma que puede recibir la vacuna TD si es que ya han pasado más de 10 años para igual prevenir la infección por esta bacteria. Finalmente, la profilaxis posexposición, la PEP contra la rabia. Bueno, este diagrama nos resume los 4 pasos de la profilaxis, ¿no? Primero, el lavado extenso y minucioso. La administración inmediata de la vacuna antirrábica humana. La aplicación inmediata de inmunoglobulina antirrábica humana, IgAH, si es que está indicada. Y el seguimiento hasta la conclusión puntual del esquema de vacunación indicada, que sabemos que igual es un esquema de varias dosis y por tanto es importante estar teniendo un seguimiento de las personas que puedan haber requerido esta administración, ¿no? De tal forma que hay que comunicar a la población que la profilaxis consiste en administrar una dosis de concentrado de inmunoglobulinas antirrábicas humanas y o la vacuna antirrábica el mismo día en que se expuso la rabia. Esto va a depender siempre de la valoración del evento, de la categorización del riesgo y por tanto la gente siempre debe acudir a recibir atención, ¿no? Porque hemos mencionado que esta atención oportuna e inmediata es lo que puede salvar vidas, es la principal medida para salvar vidas en más de un 99% de los casos en caso de que haya habido algún evento de riesgo. Recordar que toda atención médica antirrábica igualmente debe ser registrada en el SUIBE y en los sistemas de información en salud por todas las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud. Esto debido a que muchas veces olvidamos, quizás llega algún paciente, lo atendemos, le damos la atención y olvidamos que que la rabia pues requiere su vigilancia epidemiológica y por tanto siempre debe estar registrado cualquier evento de atención en el SUIB. Bueno, pues por parte de la Dirección General de Promoción de la Salud, eso es el panorama que tenemos respecto a prevención de la rabia en humanos mediante la promoción de la salud. Agradecemos su atención y les recordamos que estamos atentos y con mucho gusto para cualquier duda o pregunta que tengan al respecto. Buena tarde.